Comes después de que todos terminen. Esa es la regla ahora. Karina lo dijo sin levantar la vista del plato. Yo seguía de pie junto a la mesa, sosteniendo la fuente con las 2 manos, sintiendo el calor quemándome las palmas. La cocina olía a carne asada y mantequilla, ese aroma que antes juntaba a la familia. Esa noche solo hacía más pesada la silencio. Era mi tercer día en esa casa, mi primera cena cocinando para todos. Rodrigo estiró la mano y tomó la fuente antes de que yo pudiera ponerla bien. «Se ve bueno», murmuró, sirviéndose sin mirarme ni una sola vez. Sus ojos se quedaron clavados en su plato como si cualquier otra cosa le fuera a pedir una respuesta que no quería dar. «La abuela come al final, ¿verdad?», preguntó mi nieta, moviendo las piernas bajo la silla. Karina sonrió apenas. «Así se hace aquí». Me quedé parada un momento más de lo necesario, el tiempo suficiente para ver cómo las palabras caían naturales sobre la mesa. Sin dudas, sin vergüenza, solo aceptación. Puse la fuente con cuidado y di un paso atrás. Nadie dio las gracias. Los tenedores siguieron su camino. Los vasos tintinearon. La conversación continuó como si yo ya hubiera salido de la habitación. Llevé mi plato al mostrador y lo dejé ahí sin servirme. La silla al final de la mesa, la que me habían señalado como mía, se quedó vacía. Desde donde estaba, podía verlos a todos con claridad, mi hijo comiendo rápido, casi sin masticar. Karina acomodando la servilleta en su regazo mientras alcanzaba más. La niña observando, aprendiendo. Apoyé las manos suavemente en el borde del mostrador. No sentía rabia, todavía no, solo conciencia. Sonreí una sonrisa pequeña y controlada, de esas que no piden nada a cambio. Luego asentí una vez, como si la regla tuviera sentido, como si siempre hubiera existido, y yo simplemente la hubiera olvidado. Quería ver hasta dónde llegarían. A la mañana siguiente, nadie mencionó lo de la noche anterior. Karina ya estaba en la cocina cuando salí del cuarto de huéspedes revisando el teléfono con una taza en la mano. Ni levantó la vista. «Solemos desayunar como a las 7», dijo. «Cosas sencillas. Están bien». Asentí y me dirigí a los gabinetes como si siempre hubiera sabido dónde estaba todo. Esto era temporal. Eso era lo que habíamos acordado. 3 meses atrás había vendido mi casa. Se había vuelto demasiado grande y demasiado silenciosa después de que mi esposo se fue. Rodrigo insistió en que así tenía más sentido más cerca de la familia, menos que mantener más fácil para todos. Le creí, o al menos elegí, no cuestionar el momento. «Tú te vas a encargar de la cocina», agregó Karina dejando su taza. «Funciona mejor cuando una sola persona lo hace de forma constante». Lo dijo como si fuera un sistema, no una petición. Cascaron huevos en un bowl y busqué la sartén. El refrigerador estaba más lleno de lo que esperaba, aunque reconocí varias cosas que yo misma había pagado la semana anterior. La cuenta de la despensa seguía ligada a mi tarjeta, igual que los pagos de servicios que se cargaban automáticamente a fin de mes. Había parecido más sencillo así, más eficiente. «Total, estás viviendo aquí gratis», dijo Karina casi con ligereza. «Esto ayuda a equilibrar las cosas». No la corregí. La palabra gratis se quedó flotando en el aire más tiempo que cualquier otra cosa que había dicho. Después del desayuno, me mostró dónde dormiría. Habían terminado el sótano en algún momento, pero el techo era bajo, y se escuchaba el zumbido constante de las lavadoras. Había una cama angosta contra la pared, y una cómoda pequeña al lado justo, el espacio para moverse sin tener que girar de lado. «Está tranquilo aquí abajo», dijo. «Y cerca de la lavadora. ¡Qué conveniente!». Conveniente para quien no lo especificó. Para cuando llegó la noche, yo ya me movía por la cocina, sin que me lo pidieran, lavando, cortando, preparando. Era más fácil seguir el ritmo que interrumpirlo.
Nadie volvió a mencionar el acuerdo. Ni la habitación, ni la cocina, ni la forma en que yo me quedaba de pie mientras ellos estaban sentados. Y mientras limpiaba el mostrador por segunda vez esa noche, me di cuenta de que lo que me habían ofrecido como ayuda ya se había convertido en otra cosa completamente distinta. Algo que entendería con más claridad la primera vez que sucediera delante de alguien que no fuera familia. Para el tercer día, la cocina ya no se sentía como un lugar al que había entrado. Se sentía asignada. Karina mencionó el almuerzo esa mañana como si nada. «Van a venir unas amigas», dijo. «Nada formal. Mantén las cosas sencillas». Asentí y empecé a preparar antes de que terminara de hablar. Al mediodía, la casa se llenó de voces desconocidas. Primero las risas, luego los pasos, luego ese cambio sutil de tono que la gente usa cuando sabe que la están observando. Yo me quedé donde había estado toda la mañana yendo del mostrador a la estufa, arreglando los platos para que pareciera que todo fluía sin esfuerzo. Cuando Karina entró con 2 mujeres detrás, ni se detuvo. «Ella es Renata», dijo señalándome apenas. «Está quedándose con nosotros un tiempo, ayudando en la casa». Las palabras cayeron limpias, sin titubeos, sin correcciones. Las mujeres me sonrieron de esa forma en que la gente sonríe cuando no sabe cuánto reconocimiento se espera. Yo respondí lo justo para ser educada y volví a la tabla de cortar. El almuerzo se sirvió 10 minutos después. Llevé cada plato colocándolos con cuidado frente a ellos antes de retirarme. Nadie preguntó dónde me sentaría, nadie hizo espacio. Yo tampoco busqué una silla. Desde la puerta podía ver toda la mesa, manos moviéndose, tenedores, subiendo la conversación fluyendo fácil sobre la comida que yo había preparado. Mi nombre no volvió a mencionarse. Me preparé un plato, después de servir el último. Nada grande, solo lo suficiente para justificar estar ahí. Lo sostuve un momento esperando, no permiso, sino reconocimiento. No llegó. Dejé el plato en el mostrador y lo dejé intacto. Hubo un tiempo en que yo podía manejar sola una mesa entera, tiempos, porciones, presentación. Sabía exactamente cuánto podía esperar un platillo antes de perder su punto, cómo mantener todo en movimiento sin que nadie notara el esfuerzo. Había alimentado a gente que me agradecía antes del primer bocado. Nunca había comido al final en mi propia vida. Me quedé ahí hasta que las risas se suavizaron y los platos empezaron a vaciarse sin sentir el dolor que tal vez esperaba, sino algo más firme, algo que se asentaba más profundo que el daño. La claridad no llegó gritando. Llegó en el silencio donde por fin todo encajó. Después del almuerzo, en la superficie, nada cambió. Karina despidió a sus amigas en la puerta, con una alegría que no había tenido antes. Rodrigo se quedó más tiempo de lo normal en su oficina, y yo volví a la cocina a recoger lo que quedaba. El ritmo siguió, pero algo debajo de él se había enfocado con claridad. Empecé a notar cosas que antes no me permitía ver. El correo fue lo primero. Se acumulaba en una pila desordenada junto a la mesa de la entrada. No abrí nada que no fuera mío, pero no hacía falta. Las marcas eran suficientes avisos finales, cuentas vencidas, sobres delgados de empresas que no mandan recordatorios 2 veces. Luego estaban las pequeñas ausencias. Una entrega que no llegó cuando se esperaba. Una suscripción que se canceló sin avisar. La marca de café que Karina exigía fue reemplazada por una más barata y después por nada. Cada cambio era sutil, fácil de pasar por alto si no estabas atento. Yo sí lo estaba. En la cocina seguía haciendo los mismos movimientos de siempre, pero ahora los observaba. La despensa seguía llegando, pero la cuenta era mía. Yo la había configurado así cuando llegué, más sencillo que andar pasando dinero de un lado a otro. Los pagos de servicios seguían el mismo patrón cargados a mi tarjeta automáticamente.
Hasta una parte de la hipoteca, algo que Rodrigo había presentado como ayuda temporal, pasaba por mi cuenta sin que nadie lo mencionara. Nadie hablaba de eso ya, ni cuando se encendían las luces, ni cuando el refrigerador se mantenía lleno, ni cuando el agua salía caliente. Me sequé las manos despacio y miré alrededor de la cocina, viéndola no como un espacio que ocupaba, sino como un sistema que yo mantenía. No me dieron un hogar. Me absorbieron. La idea se asentó sin resistencia. Recordé la regla, la forma en que se había dicho, como si siempre hubiera existido, y cómo fue aceptada fácilmente cuando yo no la cuestioné. No se trataba solo de dónde me paraba o cuándo comía. Se trataba de cómo todo se había reorganizado en silencio, incluyéndome a mí. Y mientras estaba ahí, escuchando el zumbido constante de los aparatos que seguían funcionando con mi dinero, empecé a pensar qué pasaría si una sola parte de ese sistema dejaba de funcionar. Para el quinto día, la rutina ya se había vuelto predecible. Estaba en la cocina antes del mediodía, preparando la cena como había aprendido hacía años, en silencio, con eficiencia, sin llamar la atención al esfuerzo. Los ingredientes ordenados, los utensilios al alcance, todo calculado para que nada se retrasara ni se notara. Karina entró a la mitad y miró el mostrador. Asegúrate de que todo esté listo antes de que llegue Rodrigo, dijo. Ha tenido un día pesado. Asentí sin voltear. Cuando Rodrigo llegó, la puerta se cerró más fuerte de lo normal. Sus pasos cruzaron la casa rápido, su voz baja e irritada, hablando de algo que no le había salido bien. Lo escuché antes de verlo, el filo en su tono entrando a la cocina. ¿Qué es esto?, preguntó no a mí, sino al aire. La cena, respondió Karina con ligereza. Ya casi está. Se sentó, sin esperar, revisando su teléfono con la atención en cualquier otro lado. Cuando llevé los platillos, apenas levantó la vista. Día difícil, murmuró más, para justificar su humor que para explicarlo. Nadie preguntó cómo había sido mi día. Los platos se llenaron. La conversación giró alrededor de él, adaptándose a su tono, dando vueltas a lo que le había molestado en el trabajo. Me quedé un momento en la orilla de la habitación, luego volví hacia la cocina antes de que alguien me lo indicara. Espera hasta que terminemos. Me llamó Karina, como recordándome algo que pudiera olvidar. No respondí. Me quedé donde estaba, justo dentro del marco de la puerta, lo suficientemente cerca para verlos y lo suficientemente lejos para no estorbar. Esta vez ni siquiera alcancé un plato. No busqué asiento, solo observé. El patrón estaba completo, sin excepciones, sin titubeos. Más tarde, cuando los platos estuvieron recogidos y la casa en silencio, bajé al sótano sin encender la luz del techo. El zumbido de las máquinas era constante, familiar. Me senté al borde de la cama y saqué mi teléfono. Todas las cuentas estaban ahí, tal como las había dejado programadas, constantes, invisibles. Seleccioné una, pequeña, rutinaria, fácil de no notar, y la desactivé. Dejé el teléfono a un lado y crucé las manos, dejando que el silencio volviera a su lugar, sabiendo que la ausencia no se notaría de inmediato, pero que pronto se sentiría. A la mañana siguiente no subí a las 7. Me quedé abajo, sentada en la mesita del sótano, escuchando cómo la casa despertaba sin mí. Pasos arriba, primero lentos, luego más cortantes conforme pasaba el tiempo. Un gabinete se abrió, se cerró, se abrió otra vez. ¿Hiciste café?, se escuchó la voz de Karina lejana. No contestó Rodrigo. Pensé que tú lo habías hecho. Hubo una pausa y luego algo se dejó caer con más fuerza de la necesaria. No me moví. Cuando subí la cocina ya estaba revuelta. No había platos preparados. No había comida lista. El mostrador estaba desnudo de una forma que no había estado en toda la semana. Karina me miró como si hubiera fallado en algo obvio. Solemos comer más temprano, dijo. Asentí una vez y me serví un vaso de agua. Nadie me pidió que empezara nada.
no directamente. Se movieron por el espacio abriendo el refrigerador, revisando los estantes, adaptándose a la ausencia sin nombrarla. Al mediodía la casa se había calmado otra vez, pero el ritmo no había regresado. No fui al supermercado. No preparé nada para después. Cuando llegó la noche, se reunieron más por costumbre que por expectativa. Rodrigo se sentó primero mirando hacia la cocina. Karina lo siguió con la cara ya tensa antes de hablar. ¿Dónde está la cena? Yo ya estaba ahí sentada a la mesa esta vez, con las manos descansando suavemente frente a mí. No contesté. ¿Se te olvidó?, preguntó ella más cortante ahora. Rodrigo miró entre nosotros y luego hacia el mostrador, como si la respuesta todavía pudiera estar ahí. Crucé la mirada con él un segundo y luego la aparté. Nadie se levantó. Nadie alcanzó nada. La mesa se quedó vacía. Karina soltó un suspiro corto, más fastidio que confusión. «Tenemos planes para esta noche», dijo. «Debiste haber avisado». Me quedé donde estaba firme, sin defenderme ni disculparme. El silencio se estiró más que la noche anterior, pero se sentía distinto. Ya no era pasivo. Ya no pasaba desapercibido. Algo había cambiado, aunque ellos todavía no tuvieran palabras para nombrarlo. La mano de Karina cayó plana sobre la mesa. «Esto es tu responsabilidad». Las palabras no resonaron, pero se asentaron con un peso que hizo que todo se detuviera. Rodrigo se movió en su silla, mirándola a ella y luego a mí, esperando que yo suavizara las cosas como había hecho toda la semana. No lo hice. Los miré a los dos de frente, esta vez no desde la orilla ni detrás del mostrador, sino desde donde estaba sentada. Creo que no entienden bien qué hago aquí. Ninguno habló. La expresión de Karina se tensó, conteniendo la irritación justo debajo de la superficie. Rodrigo se recargó un poco hacia atrás, todavía confundido, sin que esa confusión se hubiera vuelto algo más afilado. Dejé que el silencio se quedara ahí el tiempo suficiente para que esperaran algo más pequeño, algo fácil de ignorar. Luego continué. He estado pagando la mayor parte de lo que ustedes comen. El silencio que siguió fue diferente. No vacío, no incierto. Se sostuvo. Rodrigo frunció el ceño, sus ojos, moviéndose rápido como buscando un detalle que se le había escapado. ¿De qué hablas?, preguntó. No levanté la voz. La cuenta de la despensa es mía, dije. Ha estado ligada a mi tarjeta desde que llegué. Karina abrió la boca y luego la cerró. Los servicios están en pago automático, agregué. También míos. Rodrigo se inclinó hacia adelante ahora con toda su atención en mí. Y la parte de la hipoteca, continué con el mismo tono, ha salido de mi cuenta los últimos 2 meses. Nadie interrumpió. Nadie lo negó. Las piezas estaban ahí. Solo necesitaban verse juntas al mismo tiempo. La voz de Karina salió más baja. ¿Por qué hiciste eso sin decir nada? Sostuve su mirada. No pensé que hiciera falta explicarlo. Rodrigo se frotó la frente, el peso finalmente llegando a él no en palabras, sino en sensación. No me moví, no cambié de postura, ni suavicé lo que había dicho. No voy a seguir haciéndolo. La frase no cayó más fuerte que las otras. No necesitaba hacerlo. Se quedó ahí, clara e inalterable, mientras los dos la procesaban sin entender todavía todo lo que afectaría, solo empezando a sentir que algo que creían estable ya había comenzado a moverse. El cambio no llegó de golpe, se mostró en pequeñas interrupciones. A la mañana siguiente subí otra vez no a cocinar, sino a servirme un café. La máquina parpadeó un error y se apagó. Karina presionó el botón 2 veces, luego una tercera, con movimientos más bruscos cada vez. «Qué raro», murmuró. Rodrigo revisaba su teléfono parado en el mostrador. Su expresión cambió, primero sutil, luego más concentrada. «La tarjeta no pasó», dijo, «para la entrega». «¿Qué entrega?», la despensa. Karina se volvió hacia él.
No es posible. Es automático. Yo no dije nada. Se movieron por la cocina, abriendo gabinetes, revisando lo que quedaba, ajustando sus expectativas, sin admitir que algo ya había cambiado. El refrigerador no estaba vacío, pero tampoco lleno. No lo suficiente para ignorarlo, no lo suficiente para resolver nada. Por la tarde, apareció un mensaje en la tablet junto al mostrador. Una notificación silenciosa pero directa. Pago requerido. Interrupción de servicio próxima. Karina la miró más tiempo del necesario. Cuando Rodrigo llegó, no se sentó de inmediato. Se quedó de pie, con tono medido y cuidadoso. «Deberíamos hablar de esto», dijo mirándome, pero sin sostener del todo mi mirada. Asentí una vez. «Creo que ha habido un malentendido», continuó. «Podemos arreglar algo. No tiene que ser tan brusco». Eligió las palabras con cuidado, como si la frase correcta pudiera deshacer lo que ya se había dicho. Karina no esperó. «No puedes simplemente parar así», dijo. «Así no funcionan las cosas». Me volví hacia ella. Yo tampoco empecé siendo una obligación. La habitación se quedó quieta alrededor de la frase. Rodrigo soltó el aire despacio, frotándose las manos, como tratando de calmar algo que no podía nombrar. «Solo necesitamos un plan», dijo. «Algo razonable». Lo observé, notando cómo rodeaba el tema, sin entrar en él. Sin disculpas, sin reconocimiento, solo ajuste. Karina ya no dijo nada más, pero algo en su rostro había cambiado todavía, no comprensión, pero la primera señal de que la estructura en la que se apoyaba ya no era fija. Terminé mi café, dejé la taza y los dejé ahí parados, sabiendo que lo que había cambiado entre nosotros ya no volvería a ser lo mismo, por más que intentaran acomodarlo en la conversación que vendría después. Rodrigo me encontró en el sótano esa noche. Ya había sacado una maleta y la había puesto sobre la cama, doblando las cosas como siempre lo había hecho, con orden, sin prisa, cada prenda bien extendida antes de guardarla. Se quedó al pie de las escaleras un momento antes de hablar. «¿Por qué no dijiste nada?» No levanté la vista de inmediato. Terminé de doblar la blusa que tenía en las manos, la alicé una vez más y la guardé. «Sí lo dije», respondí. «Ustedes prefirieron que todo estuviera en silencio». Las palabras se posaron entre nosotros, ni cortantes ni altas, solo en el lugar que les correspondía. Se acercó un poco más con voz más suave. «Eso no es justo». Cerré la maleta hasta la mitad y apoyé las manos encima. No contesté. «No lo es». Por un momento ninguno de los dos se movió. Arriba se escuchó algo, una puerta que se abría y luego se cerraba. Los pasos de Karina cruzaron el piso rápidos y contenidos. La casa seguía funcionando, pero de otra forma, como algo ligeramente desajustado. Rodrigo soltó el aire despacio. No queríamos que se convirtiera en esto. Lo miré entonces. Seguro sostuvo mi mirada y por primera vez desde que llegué había algo descubierto ahí. No comprensión completa, pero algo cercano. Solo pensé, empezó y se detuvo. La frase se quedó suspendida incompleta de una forma que decía más que si la hubiera terminado. Asentí una vez, no de acuerdo, sino reconociendo lo que él no podía decir. «Lo sé», dije. Cerré la maleta. No había necesidad de apurarse, no había necesidad de explicar más. La estructura ya se había roto más allá de cualquier arreglo. Se hizo a un lado cuando levanté la maleta. «¿A dónde vas a ir?», preguntó. «Voy a estar bien». Asintió como si esa respuesta encajara con la versión de mí que recordaba, aunque no la hubiera reconocido mientras estuve ahí. Pasé junto a él, sin tocar su hombro, sin detenerme al pie de las escaleras. Nadie me detuvo, y cuando llegué a la puerta principal entendí que quedarse nunca había dependido de si me necesitaban, sino de si me veían. El departamento era más pequeño que la casa que dejé, pero tenía su propia forma, sin pedirme nada. La primera noche solo saqué lo necesario. Una sartén,
un cuchillo en el que confiaba, un plato, un vaso nada más. La cocina estaba en silencio de una forma que no se sentía vacía, se sentía completa. Me moví despacio por ella, no porque tuviera que hacerlo, sino porque podía. No había reloj que seguir, no había expectativas detrás de mí, nadie pendiente del sonido de un plato al ser puesto. Cociné algo sencillo, no para lucirlo, no para que me aprobaran, solo lo suficiente. Cuando estuvo listo, puse el plato en el centro de la mesa y me senté. No esperé. El primer bocado estaba tibio, firme, exactamente como debía estar. No pensé en quién más podría comer, ni si alguien entraría a cambiar el ritmo. No había una segunda capa en ese momento, solo la comida, solo el espacio, solo yo. En los días siguientes mantuve el mismo patrón. Porciones pequeñas, preparación cuidadosa, sin desperdicio, sin exceso. El tipo de cocina que no busca impresionar, solo mantener su equilibrio. Luego, sin planearlo, empecé a escribir cosas. No exactamente recetas, más bien notas, tiempos, porciones, combinaciones, que funcionaban sin necesidad de explicación. Compartí una con alguien que conocía de antes, luego otra. Un intercambio silencioso, sin anuncios. La primera petición llegó una semana después. Una cena pequeña. Nada formal, solo algo bien hecho. Acepté. No preguntaron dónde había estado ni por qué había vuelto a cocinar. Solo preguntaron qué prepararía y cuándo. La voz se corrió, como siempre ocurre en silencio entre personas que notan los detalles que otros pasan por alto. Las peticiones siguieron siendo pequeñas e intencionadas, sin volumen, sin prisa. Cuando la mesa volvió a llenarse, fue por invitación. Yo elegía quién se sentaba ahí. Yo decidía cuándo estaba lista la comida. Y cuando puse el primer plato, no me retiré ni esperé a que me llamaran. Tomé mi lugar, levanté el tenedor y empecé.